Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los usos de la J. Los usos de la J son muy variados, pero a veces los solemos confundir con los usos de la G porque su sonido es muy similar. Vamos a explicar estos usos de la J teniendo en cuenta, por un lado, los usos de la J en verbos y por otro lado, los usos de la J en el resto de las palabras. Vamos a comenzar con los verbos. Fijaos, la norma nos dice que cuando una forma de un verbo tiene un sonido J y en su infinitivo, el infinitivo no se escribe ni con G ni con J, entonces esa forma del verbo se escribe con J. Si el infinitivo de esa forma del verbo se escribiese con G, esa forma, el infinitivo con G, la forma del verbo con G. Y si se escribiese con J, pues sabríamos que la forma del verbo también debería ir con J. Pero cuando nos surge esa duda que estamos escuchando el sonido J y el infinitivo de ese verbo no tiene ni G ni J, ¿qué escribimos? ¿G o J? Si el infinitivo no nos da ninguna pista, escribimos J. Quizás así suene muy lioso, pero veréis que es muy sencillo. Vamos a verlo con estos ejemplos. En todas estas formas de estos verbos tenemos el sonido J, pero no sabemos si tenemos que escribir una J o tenemos que escribir una G. Vamos con la primera forma. Dijiste. Dijiste, yo puedo decir, bueno, dijiste lo puedo escribir con G y lo leería como dijiste y lo puedo escribir con J y también se leería dijiste. Entonces, ¿cómo sé si lo escribo con G o con J? Vamos a recordar la norma. Vamos a ver el infinitivo de dijiste. El infinitivo es decir. ¿Decir se escribe con alguna G o alguna J? No, ¿verdad? Por tanto, si en el infinitivo no hay ni G ni J, ese sonido que escuchamos es un sonido de una J. Lo que quiere decir que dijiste lo vamos a escribir con J. ¿Qué pasa con la siguiente forma? Escoge. Escoge, lo escribo con G, lo escribo con J. Vamos con la regla. Tenemos que escribir el infinitivo. El infinitivo es escoger y escoger lo escribimos con G. El infinitivo se escribe con G. Entonces, si el infinitivo se escribe con G, esta forma del verbo, ¿con qué se escribirá? ¿Con G o con J? Con G. Escoge se escribe con G. ¿Qué pasa con la siguiente forma? Condujo. Condujo lo escribiría con G o lo escribiría con J. Vamos a hacer caso a la norma. Escribimos el infinitivo que es conducir. Y vemos que en conducir no hay ninguna G, pero tampoco hay ninguna J. Entonces, condujo lo escribo con G o con J. Lo escribo con J porque la norma me dice que si en el infinitivo no hay una G y no hay una J, el sonido que estoy escuchando es un sonido de J. Condujo se escribe con J. Y terminamos con el último de los verbos. Tejió. El infinitivo de tejió es tejer. Y tejer se escribe con J. Entonces, si el infinitivo se escribe con J, esta forma del verbo tejer, ¿con qué se escribirá? ¿Con G o con J? Con J. Recordad cuando tengáis dudas el infinitivo de esa forma. Si en ese infinitivo hay una G, esa forma se escribe con G. Si en el infinitivo hay una J, esa forma se escribe con J. Y si tenéis dudas, porque en el infinitivo no hay ni una G ni una J, entonces escribimos J, como ha pasado con dijiste, infinitivo decir, que no lleva ni G ni J, y condujo, infinitivo conducir, que tampoco tiene ninguna G y ninguna J en ese infinitivo. Y ahora continuamos con el resto de las palabras que se escriben con J. Fijaos, se escriben con J las palabras que empiezan por AG y EG. Recordad que aunque yo haya escrito aquí la J, en la práctica no es tan sencillo porque no vais a ver esa J. Fijaros en el sonido AG y el sonido EG. Cuando unas palabras empiezan por ese sonido, se escriben con J, con excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Agenda, agencia y agente. Estas tres palabras que empiezan por AG, AG y AG se escriben con G en lugar de con J como indica la norma. También se escriben con J las palabras que terminan en AG y EG. O sea que por un lado las que empiezan con AG y EG, con estas excepciones. Por otro lado las que terminan en AG y EG. Y finalmente las que terminan en gero, gera y gería, con una excepción que es ligero o ligera, en femenino, que se escriben con G, no con J. Entonces, esta es la teoría. Palabras que empiezan por AG, eje, excepto agenda, agencia, agente. Palabras que terminan por AG,
eje, que terminan por gero, gera, excepto ligero y ligera, y que terminan por gería. Vamos ahora a la práctica con estos ejemplos. Todas estas palabras tienen un sonido que podemos identificar como un sonido G o un sonido J, entonces tenemos que decidir si se escriben con G o con J. ¿Cómo? Teniendo en cuenta estas normas. La primera palabra es garaje. Garaje se escribe con G o con J. Las palabras que terminan en age se escriben con J. Garaje termina en age, lo que nos indica que se tiene que escribir con J. La siguiente palabra, ejecutivo. Ejecutivo empieza por ese sonido eje, ejecutivo, eje. Entonces se escribe con G o con J. Con J también. La siguiente, relojero, termina en gero. Teníamos una excepción que era ligero, ligera, pero esta palabra no es ligero. Entonces, si termina en ese sonido gero, relojero, termina en gero, se escribe con J. La siguiente palabra, traje, termina en age. Y si termina en age, se escribe con J. Extranjera, termina en el sonido gera. Y si termina en gera y no es la palabra ligera, también se escribe con J. Si fuese ligera, se escribiría con G. Pero al tener ese sonido gera al final y no ser la palabra ligera, se escribe con J. La siguiente palabra, brujería. Hay una norma que nos dice que si una palabra termina en ese sonido gería, ese sonido G no es una G, es una J. Gería, J. Y por último, ajedrez. Ajedrez empieza con el sonido AG. Y ojo, no es agenda, no es agencia y no es agente, que deberíamos de escribirlo con G. Por lo tanto, si empieza por ese sonido AG y no es ninguna de estas tres palabras, no se escribe con G, se escribe con J. Como veis, cuando os encontréis con una palabra que tiene un sonido que se podría identificar con una G o con una J, para saber si se escribe con J, debéis recordar estas normas y aplicarlas en esa ortografía.